Seguimos en la exposición de esta primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, en su primera sesión. Creemos, segundo capítulo, Dios al encuentro del hombre. Y muy específicamente hoy vamos a profundizar en el artículo primero de este segundo capítulo, que tiene como título La revelación de Dios. Nos adentramos en este capítulo de haber analizado Dios al encuentro del hombre, ¿no? Y el catecismo nos ilumina con el número 51. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Este punto está transcrito literalmente de el Concilio Vaticano II, la Constitución Apostólica Dei Verbum, en el número 2. Esta Constitución Apostólica Dei Verbum, el concilio la ha dedicado a hablar de la palabra de Dios y de la revelación. Lógicamente es una constitución sobre la palabra de Dios y la revelación, y el catecismo la toma como fuente principal para exponer el tema de la revelación, que es lo que nos atañe hoy. Explicito algunas afirmaciones importantes, porque a veces puede ocurrir que en el lenguaje teológico, en el lenguaje bíblico, incluso en el lenguaje del catecismo, se digan algunas afirmaciones que tienen pues resonancias un poco fuertes, ¿no? Y que son afirmaciones que pueden cambiarnos la vida, pero que necesitamos entenderlas en todo el contexto de su lenguaje. Pero como muchos de nosotros a lo mejor no estamos acostumbrados a este tipo de lenguaje, escuchamos estas formulaciones y a veces uno dice, ¿no? Es que no sé, yo como que no entiendo. Esos términos se me hacen un poco difíciles de comprender, parecen palabras demasiado redondas, ¿no? Demasiado formuladas, y yo me quedo muchas veces sin entender. Aunque eso en algunas circunstancias no suceda, es importante recordarnos siempre que debemos hacer un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo. Algunas personas decimos, por ejemplo, que la liturgia de la iglesia a veces tiene pues este lenguaje incomprensible, especialmente para los más jóvenes, ¿no? Y también para los no tan jóvenes, ¿no? A veces que les resultan que los signos que usamos, que las palabras, son como muy lejanos a nuestra realidad, muy distantes de la cultura en la que vivimos actualmente. Y entonces puede ocurrir que se asista a una liturgia o de alguna manera estamos en alguna celebración y esto nos resbale, ¿no? Esto como que no lo entendemos y entonces no le prestamos la suficiente atención y entendimiento porque no es el lenguaje que habitualmente expresamos. Es como cuando uno escucha otro idioma y no lo entiende, ¿no? Entonces uno se puede preguntar, ¿será que tenemos que cambiar la liturgia? ¿No? Por algo que sea mucho más fácil de comprender a los oídos de las personas. Y debemos respondernos con sinceridad, ¿no? Que la liturgia de la iglesia lo que hace es transmitir la revelación, que fundamentalmente lo que está transmitiendo es la palabra de Dios. Pero también en la tradición de la iglesia debemos recordar que nosotros pues no podemos cambiar la palabra de Dios, porque en ella está la revelación de Dios y está escrito lo que está escrito. No podemos cambiarlo. Sí, es verdad que podemos utilizar otros medios en la predicación, en las catequesis, en las homilías de los sacerdotes, por ejemplo, como utilizar estos medios como la radio, como el internet o los momentos de catequesis para tener una predicación y un mensaje un poco más
cercano a las personas, pero no cambiarla, no cambiarla. También es importante que cada uno de nosotros haga un esfuerzo continuo de familiarizarse con el lenguaje de la palabra de Dios. No tiene que ser la palabra de Dios la que cambie. Debemos ser nosotros los que nos acerquemos a ella y cambiemos. Por ejemplo, hoy día los aficionados al fútbol, ¿no? Los aficionados al fútbol, que son muchísimos, pues al final acaban adquiriendo un lenguaje futbolístico impresionante, ¿no? Se saben los nombres de los jugadores, incluso hasta lo saben pronunciar nombres de culturas y de otros idiomas, y saben en qué equipo va, a qué equipo lo vendieron, qué equipo lo compró, hasta en cuánto dinero lo compraron. Y poco a poco, viendo el fútbol, se van haciendo expertos del fútbol. Pues en la liturgia y en la vida de la iglesia pasaría lo mismo. En la medida que nos vamos acercando al Señor, que vamos estudiando, que vamos profundizando, pues nos vamos volviendo más expertos. Y este lenguaje que la Biblia, que la teología, que la explicación del catecismo nos ofrece, pues ya no nos ocurre que nos golpea, ¿no? Que nos da miedo. Es decir, también nosotros en este esfuerzo debemos acoplarnos al lenguaje que Dios usó cuando se reveló. No podemos cambiar la Biblia, ¿no? No podemos cambiar la Biblia. Esta formulación del Concilio Vaticano II está hecha pues en un lenguaje muy solemne, ¿no? Que vamos a interiorizar en este momento. Habla que Dios en su sabiduría dispuso revelarnos su voluntad, ¿no? Describirnos la voluntad de Dios, es decir, el querer de Dios. La revelación de Dios es el hecho de que lo que Dios quiere, o sea, su voluntad, nosotros debemos abrirnos a comprender, porque hemos sido creados, porque estamos aquí, porque existe el mundo, porque quiere Dios que todos nosotros le entendamos. Por eso Dios se ha revelado a nosotros. Esa es su voluntad, ¿no? Esa es su voluntad. La revelación de la voluntad de Dios es que el querer de Dios sea también nuestro querer. Sea lo que Dios quiera, si Dios quiere. Ese es un tipo de expresiones que usamos normalmente los cristianos en nuestro lenguaje castellano. Se escucha todo el tiempo. Si Dios quiere, esto se va a hacer. Que sea lo que Dios quiere en mi vida. Estamos partiendo cuando decimos esas cosas de que Dios se ha revelado y la voluntad de Dios sabemos que es amorosa para nuestra vida. Es decir, que yo he comprendido que todo lo que Dios quiere es lo mejor para mí. Es lo mejor para mi bien. Es porque me ama. Luego la voluntad de Dios no me da miedo nunca. No me da susto nunca. A veces decimos, ¿y no te da miedo de Dios que se te aparezca o que se te revele y te cambie tu vida? ¿No te da miedo eso? Y nosotros debemos estar claros en una respuesta. La voluntad de Dios no me da miedo porque es mi gozo. La voluntad de Dios no me da miedo porque es mi alegría. Si Dios ahora se me manifestara mediante una aparición sobrenatural, de una manera directa, o me dijera lo que piensa de mí, lo que ha pensado para mí, no tengo que tenerle ningún miedo, porque Él lo que está haciendo es manifestarme su voluntad. Y el ideal de mi vida es su querer. El ideal de mi vida es que el querer de Dios sea mi querer. Dice además este número 51 del Catecismo que mediante el cual el designio de Dios, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tiene acceso al Padre en el Espíritu Santo. Es decir, que la revelación ha tenido lugar al hacernos accesible a Dios por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Si nos fijamos bien, es lo que en la liturgia de la iglesia decimos después de hacer una petición a Dios. En la oración colecta
de la Santa Misa, dice el sacerdote: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Así termina siempre la oración colecta de la misa. Es decir, lo hemos pedido al Padre en petición y se hace por Jesucristo. Le pedimos por Jesucristo, que vive y reina con Él en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenemos entonces acceso al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. El camino entonces, queridos amigos, está abierto. Dice el Evangelio de San Juan: nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino está abierto. Esta es una de las manifestaciones más fuertes que tiene el Evangelio. Cristo, camino, verdad y vida. Al mismo tiempo, Jesús es el camino y al mismo tiempo también es la meta al cual me lleva ese camino. Es la meta que me lleva al Padre. Pero como Jesús y el Padre son una sola cosa, comparten la misma naturaleza divina, pues entonces Jesús es camino para llegar, pero también al mismo tiempo es la meta a la que llego. Camino para llegar al Padre y meta a la que llego. Este es un aspecto muy central de la fe católica, porque aquí se entiende y con esto podemos afirmar lo que entendemos de lo que es la revelación. La revelación ha cubierto una infinita distancia que nosotros no podíamos traspasar. Ese arco iris que se suele aparecer cuando sale el sol, en el mismo momento en que está cayendo una brisa o entre las nubes. Esa es la lectura que tiene el Antiguo Testamento en el momento en el que Dios se arrepiente del diluvio que había enviado. Y salió el arco iris, ¿no?, que se interpreta y se le da el significado teológico de la alianza que Dios hace con nosotros. Nunca más volveré a destruir la tierra, ¿no? Enviaré mediadores y al final enviaré un mediador que será Jesucristo, que será mi Hijo. Y el arco iris es como un puente que une dos orillas lejanas: la orilla de la divinidad y la orilla de la humanidad. Dos orillas que están infinitamente distantes, pero que ese arco iris las ha unido. Ese arco iris, lo explican así los santos padres de la Iglesia, es Jesucristo. La humanidad de Jesucristo que ha unido al Dios y al hombre en él. Verbo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo es entonces el puente. Cristo es el pontífice por el que Dios viene a nosotros para que nosotros podamos ir a Él. Él ha trazado el puente. Si ese puente no lo hubiera trazado Él, ¿no?, si Él no se hubiera revelado, nosotros no podríamos ni siquiera soñar ni entender que pudiésemos ser capaces de tener una intimidad con Dios. No podríamos ni soñar estar ahora mismo, por ejemplo, comentando esta catequesis. Por cierto, que no sé si ustedes se han fijado en un pequeño detalle, incluso en la misma palabra. Revelarse con B pequeña, con V, o revelarse con B grande, como decimos normalmente, con B de burro. La palabra revelarse con B pequeña solamente puede abrirse a ella los humildes, ¿no? Revelarse. La palabra revelarse con B grande es de rebeldía, ¿no?, que viene de rebeldía, que no tiene nada que ver con revelarse. Dios es humilde, ¿no? Por eso se revela con B pequeña. Y nosotros necesitamos ser humildes para acoger esa revelación de Dios.
Aquel que no acoge la revelación de Dios, entonces se revela con B grande, es decir, se hace soberbio, no entiende, se cierra. Para culminar con broche de oro, esto que estamos comentando del número 51 del Catecismo, que está tomado, como lo decíamos, de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Vaticano II, dice una expresión que debemos caer en cuenta de ella porque es impresionante. Que de esta manera, al tener acceso al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo, nos hacemos consortes de la naturaleza divina. Consorte es el esposo, consorte es la esposa. Se utiliza esa imagen para entender que alguien se ha casado, o sea que podemos casarnos con Dios, hacernos consortes de la naturaleza divina. Es decir, ha habido una boda y ha sido la boda de Dios con nosotros, la boda de Dios con la humanidad. Dios se ha casado con los hombres, asumiendo la naturaleza humana. Se ha hecho hombre para siempre. Entonces nosotros podemos ser consortes de la naturaleza divina. En la narración del texto de las bodas de Caná de Galilea, los expertos de la Sagrada Escritura, algunos de ellos explican bajo la imagen de que Jesús asiste a una boda en la que curiosamente no sabemos ni quién es el que se casaba. No se dice el nombre ni del esposo ni de la esposa. Y eso no se parece, no nos parece que sea un dato menor. Cristo es el esposo de estas bodas de Caná. ¿Y se casa con quién? Se casa con nosotros, con la humanidad. En su primera aparición en público, que es esta de las bodas de Caná, según el Evangelio de San Juan, se muestra cómo el esposo se ha casado con la humanidad. Y la revelación hace este intercambio de naturalezas. Es una cosa preciosa para tenerla en nuestro corazón. El número 52 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos en su Hijo único hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Aquí, en este número, queridos amigos, encontramos que hay dos afirmaciones muy interesantes. La primera, Dios habita en una luz inaccesible. Primera de Timoteo 6:16. Es decir, que Dios, por naturaleza, no es accesible al hombre. Primero porque nuestros sentidos no le captan, ¿no? Nuestra razón es capaz de concluir en su existencia, pero no al punto de hacernos unos interlocutores con Él. Eso ya se logra es por la gracia, no por naturaleza. Por naturaleza se puede concluir la existencia de Dios. Pero una cosa es concluir que Él existe y otra es tener la capacidad de hablar con Él, de entrar en intimidad con Él. Eso ya son palabras mayores, porque eso ya es gracia. Eso es don. Eso es un regalo y esa es la revelación. Lo que es una luz inaccesible, el pueblo que habitaba en tinieblas, una luz le brilló. Eso es lo que nos proclama la Nochebuena, la noche de Navidad. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz le brilló. Habitabas en tierra de tinieblas, pero se hizo sentir la alegría. Se hizo luz la alegría.
Esta imagen de la luz accesible se tienen en 2 noches, o los cristianos católicos la celebramos en 2 noches. Esa Nochebuena de Navidad y también en la noche de Pascua, en la que se enciende el cirio pascual, símbolo de la luz de la resurrección de Jesucristo. La luz que era inaccesible, según dice la carta de Timoteo, llega a ser, ¿no?, noche el cielo. El libro del Apocalipsis describe cómo que allí no hay noche, sino que la luz está continuamente presente, sin margen de tinieblas, sin margen de sombra alguna. Y eso es muy interesante que lo tengamos presente. Entonces, 2 noches donde sale luz: la Nochebuena en Navidad y la noche de Pascua con la resurrección. La segunda es la luz inaccesible que se hace nuestra luz habitual. Esta es otra imagen muy hermosa para describir qué es la revelación. Cuando alguien vive desde la fe y cuando alguien discierne lo que ocurre a su alrededor en su vida, pues lo discierne desde la fe. Cuando alguien dice, bueno, pues ha acontecido esto, Dios lo ha permitido, confío en Él. Señor, quiero buscar tu voluntad. Es una persona que tiene como candil, como luz de la fe, y vive siempre a la luz de la fe. Esa luz inaccesible, ¿no?, por medio de la fe, es como una lámpara que guía sus pasos, que guía sus caminos. Tiene el candil de la fe que lo ilumina, que va dando luz a todo. Es verdad que no es una luz tan potente como será en el cielo la visión beatífica, pero ese candil de la fe hace que pueda ver en el mundo según la mirada de Dios. Es como ponerse las gafas de Dios para comprender y para ver, ¿no?, a la luz de la fe, mi propia existencia. El catecismo hace también una referencia al número 1996, que dice que nuestra justificación es obra de la gracia de Dios, que la gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios. Y esta afirmación nos hace entender lo siguiente, ¿no?, que una cosa es una gracia de Dios, que Él decida hablar, que Él decida descubrirse, que Él decida compartir su misterio de amor. Y una gracia añadida distinta a la anterior es que nos haga a nosotros capaces de comprenderlo. Una cosa es que Dios decida darse y otra es que nos haga capaces de recibirle, porque no es tan fácil. Lo lógico sería que Dios decidiera iluminarnos, que Dios decidiera iluminarnos. Si esto ocurriese, nos quedáramos completamente cegados y no viéramos nada. Pues Dios nos da 2 gracias. La primera es su decisión de enviar su luz, pero la segunda gracia es que nos capacita, que nos hace capaces para que podamos verle. Son 2 gracias. Y eso es un milagro tan grande como el primero. Porque lo lógico sería que si Dios te ilumina, tú no seas capaz de ver nada, porque no tienes tus ojos capacitados para verle. Entonces es una gracia añadida preciosa. Esta es la luz de la revelación. No solo la decisión de Dios de descubrirse, sino la gracia que nos da de poderle entender y que además sea sencillo entenderle. Porque es verdad
queridos amigos, que Dios es sencillo, Dios es humilde, nosotros somos los complicados, ¿no? Un aspecto más para que maticemos, que es lo que supone que nosotros seamos interlocutores de Dios, es que estemos en un tú a tú con Él. Ya sabemos que este tú a tú, pues es un tú de letras mayúsculas con un tú de letras minúsculas, eso es verdad, pero al final es un tú a tú, es un diálogo, no es un monólogo, no es solamente Dios hablando, es un verdadero diálogo de tú a tú entre Él y yo. Eso es lo que pasa con la revelación, ¿no? Ese tú con mayúscula y ese tú con minúscula, pero son dos tús. Dios nos habla de persona a persona. Y esa es la maravilla de la revelación. Y además se hace capaz de entender. Por último, el número 53 del Catecismo dice: el designio de Dios de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras, íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. San Irineo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Dice San Irineo: el Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Esto es una cosa bellísima. Estamos hablando del siglo II del cristianismo. Las afirmaciones principales de este punto del catecismo es el hecho de que Dios se revele no solo con palabras, sino con palabras y acciones. Se refiere a que también los profetas, también el pueblo de Dios, Israel, por ejemplo, fue liberado de la esclavitud de Egipto. Dios se ha descubierto, ¿no? Y el mismo Jesucristo, plenitud de la revelación, no solo utiliza palabras, también utiliza signos. Sus milagros son signos que permiten revelarse a Dios. De hecho, dice en un momento determinado de su vida: si no me creéis a mí, creed a mis obras. Las obras que realizan los signos son también una manera de hablar, ¿no? Es una manera de hablarnos. Es por lo tanto una revelación muy adaptada a nuestra capacidad de entender. Nosotros no solo somos hombres racionales de palabra, también nos comunicamos por gestos, también usamos las manos, también usamos nuestro rostro para expresar. Es más, muchas veces los gestos dan más garantía que las palabras. La mayor prueba no suele ser la palabra, la mayor prueba suele ser la entrega por amor. Por eso la cruz es el culmen de la revelación, porque ver la cruz y ver a Cristo que muere en ella, eso no es una palabra, eso es una demostración de amor. Como nos dijo hace un momento la Constitución Apostólica Dei Verbum, Dios se revela mediante acciones y mediante palabras. Para apoyarlo y para subrayarlo, se recurre, el catecismo también nos proporciona el número 1950, en donde se dice que Dios tiene una pedagogía. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Es una pedagogía de Dios que prescribe al hombre los caminos.
las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida. Prescribe los caminos malos del mal que aparta de Dios y de su amor. Es, a la vez, firme y amable en sus promesas, firme en sus preceptos, amable en sus promesas. En la ley moral hay una pedagogía que viene a decir, mira, te acompaño para que tu pie no tropiece en el camino, ¿no? Si te prohíbo algo, te lo prohíbo por tu bien. Si te animo a caminar por aquí, por esta senda estrecha, es porque sé que es para tu bien. Hay un caminar de Dios junto a nosotros que es una pedagogía divina. Y luego también habla del tema de la gradualidad de la revelación, que se refiere a que Dios no se puede comunicar de una manera pedagógica al hombre que está como muy embrutecido, muy cerrado. El hombre necesita primero una purificación muy importante, pues directamente descubrirle el misterio de Dios no sería posible para él. Tiene que irlo preparando pedagógicamente. Por eso es necesario todo el Antiguo Testamento. Es una pedagogía para prepararnos a la llegada de Jesucristo. Por eso, Dios también se ha adaptado a nosotros para que lo entendamos. Porque en su revelación, hasta Jesucristo llegó a decirle a Pedro, Pedro, guarda tu espada. ¿No sabes tú que mi Padre me podía haber enviado una legión de ángeles para defenderme? Hasta la plenitud de la revelación en Jesucristo ha habido una revelación imperfecta. La revelación perfecta es la de Jesucristo. Él es el culmen de la revelación. Esta pedagogía, este crecimiento a otro nivel, también lo vivimos en un nivel subjetivo, porque Dios objetivamente, poco a poco, se ha ido revelando más y más. Pero la revelación espiritual de Dios, nosotros la hacemos muy carnal. Y según nosotros nos vamos purificando, según nosotros nos vamos desprendiendo del hombre viejo del que nos habla San Pablo y vamos siendo criaturas nuevas en Cristo, entonces la revelación de Dios cada vez más la vamos entendiendo de una manera más sencilla. Fijémonos como algunas veces decimos, este texto de la palabra de Dios, lo que me dice, lo he escuchado tantas veces y nunca me había dicho nada hasta hoy que lo pude haber entendido. Claro, es una expresión muy hermosa que casi todos hemos tenido, porque todas las veces que lo había escuchado, pues Dios todavía no se me había revelado. Pero en la medida que voy madurando, ese texto va a hacer más eco en mí. Esa es la pedagogía. Es ir creciendo. Dios tiene paciencia para que vayamos creciendo. También nosotros, queridos amigos, tenemos que tener paciencia para ir creciendo y ser muy, pero muy perseverantes. Y el catecismo termina ofreciéndonos otro texto de San Irineo. Recuerden ustedes que San Irineo de León era discípulo directo de San Juan, del evangelista. Y habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse, como lo leímos ahora. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. En esta pedagogía divina, en ese ir poco a poco revelándose, San Irineo lo expresa como un irse acostumbrando. Dios es perfecto, Dios es infinito y por lo tanto en su designio y en su capacidad de amarnos puede hacerlo plenamente y de hecho lo ha hecho plenamente desde el primer momento. Pero es verdad que nosotros sí que tenemos que acostumbrarnos a Él. Acostumbrarse a Dios implica la necesidad, queridos amigos, de desprendernos de todas las preocupaciones de nuestra vida,
de acostumbrarnos al silencio para poder estar con Él. La revelación de Dios tiene que ser paulatina, no por Dios, sino por nosotros. Porque Dios la podría hacer toda de un golpe, pero nosotros necesitamos de la ley de la gradualidad. La necesitamos para ir creciendo, la necesitamos para ir madurando, para ir purificándonos. Porque tenemos la ley del crecimiento humano inscrita en nuestra naturaleza y también en la gracia divina necesitamos aplicarla. Por último, el catecismo nos remite al número 1953 para completar esta explicación. La ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad. Jesucristo es en persona el camino de la perfección. Es el fin de la ley, porque solo Él enseña y da la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo creyente. Es decir, después de haber hablado del crecimiento progresivo de la revelación, al final terminamos hablando de Jesucristo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Por Él se hizo todo cuanto se ha hecho. Y además vamos caminando hacia Él. Somos cristocéntricos. Al final todo tiene como culmen a Jesucristo, plenitud del hombre, plenitud de toda la creación. A Él le llamamos Rey del universo, a Él le llamamos Rey del cielo y de la tierra. Es muy hermoso que invoquemos a Jesucristo como la plenitud de la revelación. Acordémonos, para terminar, del pasaje impresionante del Apocalipsis, en el que se hablaba de que el libro de la vida se estaba cerrando. Y San Juan, en aquella visión que tuvo, lloraba porque no se había encontrado a nadie capaz de abrir el libro de la vida. Y él lloraba hasta que de repente vio un cordero degollado que se acercaba a imagen de Jesucristo. Y él fue capaz de abrir el libro de la vida, en el que por la gracia y por la sangre de Cristo está inscrito nuestro nombre. Por lo tanto, queridos amigos, Cristo es pues la plenitud de la revelación.